Cuando una enfermedad nos golpea, acudimos a los médicos en busca de respuestas. Pero ¿qué pasa si no las tienen? Para estos desafortunados pacientes, el diagnóstico es un enigma. Enigmas médicos. Otoño de 1991. Katy Antilla estaba embarazada de 8 meses de su tercer hijo. Faltaban unas 2 semanas para la fecha. La enfermera me tomó la presión sanguínea, llamó a la clínica y dijo, tiene la presión muy alta. Al día siguiente llevaron a Katy al hospital para una cesárea de emergencia. Apenas nació Isaac, supe que algo estaba mal. Era muy pequeño y casi no tenía color. Era minúsculo. Tenía la cabeza del tamaño de mi puño. Era muy liviano, era muy delgado, casi piel y huesos. Era tan pequeño que todos los calcetines le quedaban grandes. Más allá de ser prematuro, los médicos les aseguraron a Katy y a Dan que Isaac no tenía nada. Tras unos días en la incubadora, lo llevaron a su casa. Los primeros días, luego de regresar a casa, notamos que vomitaba la leche. También notamos que tosía bastante. Lo oíamos toser en la cuna. Y recuerdo que siempre yo iba a verlo por la noche para asegurarme de que respirara. Durante los primeros meses de vida, Isaac se enfermaba constantemente. A mediados de octubre ya tenía una infección de oído. En noviembre terminamos en la sala de guardia por otra infección. Y después tuvo una infección de las vías respiratorias. Probablemente bronquitis. Inflamación de garganta, infecciones de oído, neumonía, todo lo que a uno se le ocurra que puede tener un niño, pero en su caso se repetía todo el tiempo. Pero cuando Katy llevaba a Isaac al médico, le decían que los síntomas no eran anormales. Ellos me decían, los pulmones están bien, los oídos están bien. Vaya a su casa y llámenos en unos días si no mejora. Y unos días después íbamos al hospital y tenía bronquitis, tenía neumonía, tenía una infección de oído. Pensábamos que un día se le iría todo. Su hermano tenía infecciones de oído y dejó de tenerlas. Pero las semanas pasaban e Isaac seguía igual. Todos los meses tenía algo, siempre estaba enfermo. Era raro que pasara una semana sin enfermarse. Finalmente, cuando Isaac tenía 9 meses, el pediatra de Katy la derivó a un neumonólogo. Le dije, tengo un bebé que lo único que hace es toser. Estuvo enfermo casi todos los meses desde que nació. Regurgita todo el tiempo y, sinceramente, ya no sé qué hacer. Tras un examen completo, el neumonólogo le diagnosticó asma a Isaac. Yo pensé, sí, es asma. Por eso tuvo bronquitis y neumonía. Por eso le controlaremos el asma y no tendremos más problemas. Así que todos los días, mañana, tarde y noche, le colocábamos el nebulizador para seguir el tratamiento, lo cual, en cierto modo, le alivió la tos. Además de asma, el neumonólogo le diagnosticó reflujo ácido a Isaac, que para él era la causa de su regurgitación. El neumonólogo le prescribió un medicamento para ayudarlo con el reflujo, y eso le hizo cierto efecto. Pero ningún medicamento era la cura que esperaban Dan y Katy. Aunque él regurgitaba y tosía menos, aún él se seguía enfermando. Mi mayor temor era que no viviera mucho, pues estaba siempre enfermo. Y el cuerpo tiene un límite, sobre todo tratándose de un bebé. Como el primer año de vida de Isaac, los siguientes 3 años estuvieron llenos de incesantes enfermedades y visitas al médico. Luego, a los 4 años, a Isaac se le agravó el problema de los vómitos. Ni siquiera podía mirar la comida sin vomitar. Estábamos comiendo en la mesa de la cocina, él pasaba y de solo oler o ver la comida le daban deseos de vomitar. Solo podía comer ciertas comidas, lo cual era un misterio para mí. No comía nada salvo queso, galletas, mantequilla de maní y jugo. Solo eso.
Debíamos cubrir el plato, ya que le daba náuseas si veía lo que comíamos. Si era reflujo ácido, parecía fuera de control. El médico de Isaac lo derivó a un gastroenterólogo. El gastroenterólogo le hizo una endoscopía. Le introdujo una sonda por la boca y la garganta hasta el estómago y confirmó que había un problema de reflujo. Dijo que le cambiaría la medicación, que siguiéramos nebulizándolo y que si se resfriaba, le diéramos antibióticos y que eso estaría bien. Pero no fue así. En realidad, seguía enfermándose todos los meses. Desde el día en que nació, Isaac Antilla había sufrido constantes infecciones. A los 4 años apenas podía comer sin vomitar, y ni los médicos ni los padres sabían por qué. Sí, tenía tantos problemas de salud que no sabíamos de qué manera lo afectaba a cada uno de ellos. La combinación de todo eso me tenía desconcertado. No entendía qué estaba sucediendo. Los médicos de Isaac tampoco. Era tan difícil determinar qué tenía el niño que algunos expertos comenzaron a cuestionar la conducta de Katy. Isaac había tenido problemas para respirar, así que pasó la noche en el hospital. Nosotros estábamos con él en la habitación y pasó a verlo el médico de guardia. Yo le dije, vive enfermo, tiene tos y está siempre vomitando. Y él me preguntó, ¿cómo es que está siempre vomitando? Mi respuesta fue que había comidas que le producían náuseas. ¿Y si lo hace comer? ¿Y si le da algo que coma? Me preguntó él. Y yo le dije, no lo come. Y si lo come, siente náuseas y termina vomitando. Y lo que grabó en el dictáfono fue, probablemente no vomitaría tanto si la madre no le diera tanta importancia. Eso me hizo enojar mucho, me hizo enfurecer, porque Dan y yo nos ocupábamos de un niño constantemente enfermo desde hacía ya 4 o 5 años. Y si yo era una madre neurótica o estaba inventando todo, el neumonólogo o el gastroenterólogo tendrían que haberse dado cuenta a esa altura. Él no era mi primer hijo, era el tercero. Nunca habíamos pasado por nada igual con los otros 2. Yo estaba furiosa. Los médicos podían dudar todo lo que quisieran de Katy, pero nadie podía negar que la afección de Isaac comenzaba a afectar su desarrollo. Yo quería que mi hermano menor saliera a jugar conmigo, pero cuando venía y nos poníamos a correr o jugar, él comenzaba a toser o a vomitar. Y no podía seguirnos el ritmo a mí, ni a mi hermano mayor, ni a los demás niños de su edad. Es una pesadilla no saber qué sucederá al otro día. ¿Estaré en el trabajo y de pronto me llamarán para que vaya a mi casa? ¿Organizaré algo para el viernes a la noche con mis otros hijos y tendré que decirles, lo siento, hoy no podemos, lo dejaremos para mañana o pasado mañana? Nadie sabe lo que es a menos que estén en nuestro lugar. Siempre pude arreglar y solucionar todos los problemas. Muchos hombres encaran la vida de ese modo. ¿Hay un problema? Yo lo soluciono. Luego nació Isaac y aparecieron los problemas, pero no era lo mismo que reparar una puerta o el auto. Era algo que yo no podía solucionar. Preocupados, Katy y Dan decidieron probar con otro médico, el doctor James Hidman, otorrinolaringólogo. Decidí que lo más conveniente era darle antibióticos por vía oral durante 3 semanas. Cuando volví a verlo al mes y medio estaba perfecto. Nunca había estado más sano que en esas 6 semanas. Ya no tosía, se le habían ido los problemas de oído, y ya no tenía ardor de garganta ni dolor de estómago. Estuvo bien durante un tiempo. Me sentí muy orgulloso. Pero 6 semanas después, regresaron los problemas de siempre. Ya no sabía más qué hacer. Entonces el doctor Sidman decidió volver a comenzar y revisar toda la historia clínica de Isaac. Revisó todo y notó que algo faltaba. A los 2 años, a Isaac le habían hecho un estudio para ver si su sistema inmunológico funcionaba bien. El estudio tenía 2 partes, pero a Isaac solo le habían hecho la primera.
Extrañado, Sidman lo envió a un inmunólogo para que volvieran a hacérselo. Cuando los vi me di cuenta de que ya habían ido a muchos médicos. Les habían dicho muchas cosas, creo que los habían acusado de inventar todo o de exagerar los problemas médicos. Pero Isaac estaba muy enfermo. El doctor Shapiro le extrajo sangre y la envió a analizar. Una semana después llegaron los resultados, y Shapiro enseguida llamó a los Antilla. Nos miró y nos dijo, les cambiaré la vida a él y a ustedes, porque sé lo que tiene su hijo. Y parecía muy seguro cuando hablaba. No dijo, creo que sé lo que tiene su hijo. Él dijo, sé lo que tiene su hijo.